puedo contar qué es lo que está pasando con la discusión sobre televisión digital, tanto desde el punto de vista, podríamos decir, académico, teórico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la ley, ¿no? Y también desde el punto de vista de lo que significa intentar incidir en un proceso como este desde la sociedad civil, a través de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital. Empezando, digamos, por lo técnico, ¿no? Bueno, la televisión digital básicamente quiere decir que pasamos de una tecnología analógica a una tecnología, que es la digital, que lo que hace es que permite, por donde antes pasaban una sola señal, que ahora pueden pasar muchas señales, porque lo que hace la digitalización es que comprime la información, ¿ya? Y al comprimir la información permite que pase mucha más información por donde antes pasaba solo un canal. Esto significa que pueden ser señales tanto de audiovisual, que serían los canales como conocemos ahora, como canales de datos, ¿ya? O de metadatos, que es todo lo que tiene que ver con la idea de pensar desde el punto de vista comercial en teletiendas, fonos de tarot, fonos eróticos, ¿ya? O formas de consumo, digamos, vinculadas con la interactividad de la televisión digital, pero también lo que nosotros llamamos usos sociales, ¿ya? Que serían, por ejemplo, telegobierno, teleeducación, telesalud, ¿ya? O sea, cosas que se podrían hacer si todos tuviéramos televisión digital. La tecnología que nosotros tenemos, que adoptamos, es la norma japonesa brasileña. Esta norma, digamos que hoy día, digamos, de manera general, la discusión sobre las normas no es demasiado relevante, ¿ya? Hace unos años atrás sí era trascendente elegir entre la norteamericana, la europea, que eran las dos en pugna, digamos. Se decía que una promovía mejor la calidad, la otra promovía más la posibilidad de canales, de mayor número de canales. Sin embargo, hoy día las tecnologías han tendido como a parecerse entre sí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el plus ante eso de la tecnología japonesa brasileña? Que es algo que no se ha discutido mucho en el debate legal, es la posibilidad de la televisión móvil, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestros teléfonos pudiéramos tener acceso a la televisión, pero no necesariamente por tener teléfonos con wifi, ¿ya? No televisión online, sino que ver los canales de televisión directamente en el teléfono, ¿ya? Ese es un plus de la tecnología que nosotros hemos adoptado, pero eso prácticamente no se está discutiendo, ni se ha, por ejemplo, planteado desde el punto de vista de las telefónicas, qué pasaría con eso, ¿ya? Luego, sobre lo legislativo, en lo que estamos ahora es en la votación de las indicaciones en el Senado. Esta ley es una ley que entró el año 2008 al Parlamento, es una ley... O sea, es un tema que se venía discutiendo desde el Estado, por lo menos desde el año 2000 o 99, ¿ya? O sea, desde esa época que uno puede encontrar documentos de la Subtel, del Consejo Nacional de Televisión, que apuntaban en el fondo, a que había que tomar la decisión de la digitalización, de qué es lo que tenía que hacer el Estado, qué inversiones significaba. Y bueno, el año 2008... entra como ley al Parlamento, por lo tanto quien introduce la ley es la presidenta Bachelet, y esta ley tiene algunas cosas valiosas, digamos, desde el punto de vista de las expectativas sociales cuando entra, porque, por ejemplo, dice que reconoce, para empezar, reconoce abiertamente la existencia de las televisiones comunitarias, ¿ya? Y las define de una manera que no es completamente adecuada, digamos, pero por lo menos las reconoce e intenta hacer una buena definición. Y el otro tema que podríamos decir que es destacable es que solicita que el 40% del espectro disponible para la televisión digital
se dirija a canales locales, regionales, educativos, culturales y comunitarios, ¿ya? O sea, hay una reserva de espectro que se llama, que no es completamente adecuada, dado que los canales regionales o los canales locales pueden ser comerciales, entonces no tiene sentido mezclarlo, digamos, con los comunitarios o con los educativos culturales, pero digamos que nuevamente la idea de una reserva de espectro es interesante, ¿ya? Es interesante en esta, digamos, respecto a las expectativas que uno podía tener de cómo iba a entrar el proyecto. Esto se veían como buenas ideas, digamos. El documento entra al Parlamento, entra a la Cámara de Diputados y me parecía muy graciosa la conversación, no, los diálogos o bueno, las intervenciones que tenían ahí los diputados, ¿no? La diputada Vidal o Schilling, porque en realidad de lo que salió de la Cámara de Diputados no sé si se puede uno vanagloriar, digamos, ¿ya? Porque ahí hay dos aspectos que, desde el punto de vista, podríamos decir, del interés público, son bastante negativos. Tres, por lo menos, tres aspectos. Uno es que una vez que sale de la Cámara de Diputados al Senado, el proyecto concibe a la televisión comunitaria como una televisión que puede ser sin fines de lucro o con fines de lucro, ¿ya? O sea, dice cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser, cualquier institución privada puede tener una concesión comunitaria. Y eso, digamos que desnaturaliza el concepto de televisión comunitaria, porque, digamos que lo comunitario está definido por lo no lucrativo y precisamente todas las otras concesiones pueden ser lucrativas, precisamente para que éstas sean no lucrativas, ¿ya? Entonces, digamos que ahí empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los riesgos. Luego, con este 40% que se veía tan bonito, ¿no? Resulta que se aprueba que sí, un 40%, pero no del total del espectro, sino que un 40% de lo que quede del remanente del simulcasting. ¿Qué quiere decir esto? De lo que quede después que los canales grandes dejen de transmitir simultáneamente en digital y en analógico, ¿ya? Porque eso es una cosa que pasa en todas las transiciones digitales, que los que ya están en el mercado, digamos, tienen este derecho que, bueno, que es cuestionable, pero que ellos se lo han arrojado en todas las industrias nacionales como un derecho adquirido, que es que pueden emitir simultáneamente en analógico y en digital. El costo de eso es que ellos saturan el espectro, y no permiten que el resto de los nuevos canales que quieran entrar puedan entrar, sino que hasta que esto se acabe, ¿ya? Y el tema es ese, que es como el 40% de lo que quede después, ¿ya? Entonces eso es mucho menos que el 40% del total. Y sigue sin distinguirse lo lucrativo, regional, local, de lo no lucrativo, que puede ser regional, local, comunitario, educativo, cultural. Y el otro punto negativo del paso de la ley por la Cámara de Diputados es que se permite a los canales cobrar hasta por el 50% de sus contenidos, ¿ya? Y digamos que ya es una cosa que no solamente va a afectar a las televisiones comunitarias o a los proyectos o a los canales, sino que va a afectar directamente al público. Va a afectar al público porque resulta que ahora, por lo que mismo que ahora veíamos en televisión abierta y de manera gratuita, va a haber contenidos de esos por los que vamos a tener que pagar. Y lo que presumimos, por cómo funciona, digamos, la lógica del mercado de los contenidos que van a cobrarse son los digamos, de mejor calidad, ¿ya? O los contenidos, podríamos decir, estratégicos desde el punto de vista del mercado, como sería el fútbol, como serían, digamos, grandes eventos, ¿no? Fútbol, qué sé yo, espectáculos como las Olimpiadas, eventos nacionales relevantes, todo eso, digamos, que podría entrar dentro de lo cobrable, o contenidos culturales, documentales, contenidos educativos. Entonces, digamos que esas son las tres grandes falencias de cómo
sale el proyecto desde la Cámara de Diputados al Senado. Y en el Senado lo que tenemos es que se logró una discusión conjunta entre dos comisiones, que es la de Transporte y Telecomunicaciones y la de Educación y Cultura. Aquí hay un momento, digamos, interesante desde el punto de vista de la, digamos, de la incidencia de la sociedad en el debate, porque se producen audiencias públicas que además se transmiten por el canal del Senado y que permiten a la gente en el fondo conocer cuál es la opinión de la industria, cuál es la opinión de las telefónicas, cuál es la opinión de la sociedad civil, cuál es la opinión de la academia, cuál es la opinión de las asociaciones de canales nacionales, regionales, de proyectos, por ejemplo, proyectos de televisión educativa, ¿no? Entonces, digamos que eso está registrado y se emitió por el canal del Senado. Esto ocurrió más o menos entre agosto, septiembre del año pasado hasta enero de este año. Y todo eso pasaba mientras en el Senado se presentaron previamente, en julio del año pasado, 580 indicaciones al proyecto de ley, ¿ya? Estas 580 indicaciones que luego se convirtieron en 669 indicaciones, debido a que la primera indicación, que es la indicación, una indicación presentada por senadores de la DC, era un texto entero completo nuevo, ¿ya? Y entonces, en vez de dejarlo fuera, decidieron separarlo en 90 puntos distintos, ¿ya? Entonces, eso digamos que aumentó la complejidad del asunto. Y a partir de marzo de este año es que se están votando esas indicaciones, una a una en el Senado. Se están votando. Hubo un intento en marzo, de parte de la Subtel, de acortar este proceso de votación, presentando una propuesta de votación, ¿ya? Una propuesta de votación que de manera general no consideraba las propuestas que se habían elaborado desde la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, y en general bien pocas de carácter social, ¿ya? O sea, era una lógica como de simplificar la votación y con una orientación sobre todo hacia la vertiente comercial del proyecto, ¿ya? Y eso se denunció en ese momento. Sin embargo, el gobierno de distintas maneras sigue, digamos, presionando, ¿no? Si ustedes se fijan en los canales de televisión o en la prensa, está saliendo de manera permanente últimamente el subsecretario Atton, diciendo que la ley ya va a salir, que tiene que salir en 90 días, que estamos atrasados, que si no, no vamos a ver el Mundial, ¿ya? Y en realidad esos son, digamos que aquí nadie está apurado salvo ellos, ¿ya? O sea, la cuestión del retraso de la ley, todo depende del punto de vista, ¿ya? O sea, para nosotros como sociedad civil, mientras más se dilate la discusión y mientras más en profundidad se argumente por qué se vota una cosa u otra, para nosotros tiene más valor, porque la discusión de las leyes sobre televisión no es algo que se hace todos los años, ni es algo que se hace en todos los gobiernos, ¿ya? O sea, hay que recordar que la última vez que se discutió sobre la televisión en Chile fue a principios de los 90, y a partir de ahí salió el sistema de medios que tenemos ahora. Entonces, porque sabemos cómo lo que ha pasado en estos 20 años con esa discusión o esa no discusión, ¿no? Es que nos interesa que para esta discusión sí se tomen en consideración más puntos de vista, más perspectivas, que no sean solamente las que impone la clase política o las que impone el mercado o las que impone el gobierno de turno. Y bueno, lo que sabemos ahora, de hecho hoy día acaba de salir publicada una carta en la que solicitamos como Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital que haya mayor transparencia en la discusión de la ley, porque ahora que se están votando las indicaciones, no sabemos cómo se están votando, y solo vamos a saber la votación al final, ¿ya? O sea, no sabemos
finalmente cómo se está decidiendo los temas como la reserva del espectro, la definición de las televisiones comunitarias, si va a haber un radiodifusor para los proyectos no lucrativos. Entonces lo que estamos pidiendo es eso, que se transmitan las sesiones de votación por el canal del Senado, que en lo posible haya informes de las votaciones informes públicos después de cada reunión de las comisiones, y también la posibilidad de que haya algún representante ciudadano en esas reuniones o en esas reuniones de las comisiones. Y bueno, desde el punto de vista social, lo que puedo contarles un poco es lo que ha sido el trabajo de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, que es una asociación de distintas organizaciones sociales que viene trabajando desde el año 2009, intentando incidir en este debate desde una perspectiva social o ciudadana. Ahí hay organizaciones, asociaciones bastante distintas entre sí. Tenemos por un lado a las televisiones comunitarias, tenemos a la Asociación Chilena de ONGs, tenemos al ICI, a la Universidad de Chile, digamos como el único referente académico oficialmente dentro de la mesa. Tenemos asociaciones de audiovisualistas, tenemos asociaciones de artistas, de actores, y así, digamos, de distinto tipo. Y el trabajo se ha abocado, por una parte, a difundir el trabajo realizado y de incidencia, y también de intentar, digamos, hacer un seguimiento exhaustivo de la discusión legislativa. Y ahí digamos que ha habido harto que aprender. Hemos aprendido en el fondo cómo se deciden las leyes, cómo se hacen las indicaciones, cómo se introducen modificaciones en los textos legales, y también a fundamentar eso, a fundamentarlo en las normativas internacionales, en lo que dicen los organismos como la ONU, como la UNESCO, lo que está pasando también en otros países con las legislaciones. O sea, tenemos la legislación argentina, que en el papel, digamos, es bastante ejemplar. Tenemos, por otro lado, ahora recientemente lo que está pasando en Uruguay, que puede ser incluso más radical en un sentido de democratización de lo que es la ley argentina, porque en la práctica la ley argentina ha ido teniendo algunos problemas. Y ver también lo que ha ido pasando en países, se supone, del primer mundo, ¿no? Donde vemos que la digitalización no necesariamente significa democratización. También en países, se supone, primermundistas o que tienen una mayor sensibilidad social, incluso en esos países no es fácil para los proyectos no lucrativos mantenerse, ¿ya? Entonces, si no es fácil para ellos, digamos, o sea, nosotros vemos con bastante preocupación qué es lo que va a pasar aquí, ¿ya? Porque vemos que no es fácil todo lo que implica la inversión, por ejemplo, para tener un canal en digital. O sea, si un canal de un alcance medio hoy día quiere tener una señal, una antena digital, no estamos hablando de las cámaras aquí, sino que tener una antena en digital, eso vale 100 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene hoy día realmente 100 millones de pesos para hacer una inversión? O sea, ni siquiera los canales de Anatel tienen esa plata, ¿ya? O sea, ellos lo que están haciendo es que se están organizando de manera conjunta para hacer una inversión compartida. Entonces, no es fácil el tema, no es fácil. Por estas razones que nosotros lo que demandamos es la idea de un teleradiodifusor público, ¿ya? O sea, que sea digamos, recordando lo que decía el reportaje de Radio Tierra, que en este paseo peatonal, ¿no?, que haya una vía por la que puedan pasar los proyectos pequeñitos, ¿ya?, o los contenidos de esos proyectos pequeñitos, porque en realidad el tema en el contexto analógico y en el contexto digital es menos tener la señal
que llenarla de contenido, ¿ya? El desafío más grande siempre es el de los contenidos y en ese sentido la idea nuestra más bien tiene que ver con sumar, ¿ya? No que todos los proyectos sociales, cada uno quiere tener su señal, sino que más bien pensar en cómo articular un solo proyecto donde puedan confluir, no sé, lo mejor de cada localidad, lo mejor de cada comunidad de intereses, lo mejor de cada movimiento social. ¿Mm? Pero claro, necesitamos que para eso TVN admita tener una señal solo con este propósito, ¿ya? Y que su administración no dependa de el directorio de TVN, sino que tenga otra forma de administración. Entonces, todas esas cosas están en la discusión. O, por ejemplo, nosotros les propusimos hace un tiempo a la gente de Anatel por qué ellos no dejaban el dinero del Consejo Nacional de Televisión. El Consejo tiene un fondo que se llama Fondo de Fomento, con el que se financió, por ejemplo, la serie Los 80, que ese dinero, ¿por qué a ellos, qué les parecía que ese dinero en realidad no se usara para ellos, para proyectos comerciales, sino que se destinara exclusivamente a este teleradiodifusor? Y ellos, de manera informal, digamos en una reunión no oficial, ¿no?, dijeron que ellos estaban de acuerdo, porque para ellos también era, digamos, desde el punto de vista de ellos como empresas comerciales, también tener que generar estos contenidos y producirlos y ponerlos en sus parrillas a veces les genera problemas, ¿ya? O sea, problemas desde el punto de vista del negocio. Entonces, bueno, ahí están, digamos, estas discusiones en curso, ¿no? Sobre cómo en el fondo traducimos nuestros intereses de que haya más diversidad y que haya mejor calidad en el contexto real de nuestro sistema televisivo, ¿ya? Que es un sistema televisivo de una industria pequeñita finalmente, ¿ya? O sea, nosotros desde el punto de vista de la industria somos un mercado pequeño. Y además últimamente la televisión abierta está siendo amenazada por la televisión de pago en términos de publicidad. Ha salido hace poco información también sobre eso. Entonces, ese es como el contexto, y es en ese contexto que estamos pensando en cómo resolver o cómo solucionar de manera que haya espacios para proyectos de carácter social. Y eso sería un poco para abrir la discusión. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Farías, yo trabajo también acá y participo en el Víctor Jara TV. Hemos estado discutiendo hace un par de ya semanas o un mes más o menos qué es lo que pasaría en el peor de los casos. Pongámonos pesimistas. ¿Y qué pasaría si se vota la ley, se monopoliza nuevamente la TV digital? Y digo nuevamente porque está bastante monopolizada ahora la TV abierta. Y ¿qué pasaría, digamos, con todas las TV comunitarias, no solo en Santiago, sino a lo largo de Chile? ¿Cuál sería el futuro en la recepción por parte de los televidentes de la TV comunitaria? Y si hay una especie de plan o algún futuro pensado, si es que esto pasara. Tú estabas hablando recién sobre que los canales de televisión, para ellos era a veces problemático, si es que la ley se lo exigiera, tener espacios de cultura o espacios que recojan las inquietudes más ciudadanas. ¿Estaría ahí el futuro de la TV comunitaria en un trabajo conjunto, haciéndose cargo a lo mejor de algunos espacios, como una especie de productoras asociadas a estos canales? ¿O a lo mejor podría haber también un auge de la TV comunitaria en especie como de rebelión a la TV digital? ¿Cómo se ve, cómo en la mesa ciudadana se ha visto eso, poniéndose en un caso, digamos, extremo? Eso. Bueno, yo creo que es importante tener plan B, pero todavía no lo tenemos. Pero, a ver, yo creo que hay como distintas ideas que me surgen a partir de la cuestión.
Porque por una parte hay que entender que la televisión digital, aunque se aprueba la ley ahora, la televisión analógica va a seguir existiendo, ¿ya? Lo que pasa es que cada vez más la gente va a comprar los televisores en los que solo va a poder ver los canales que están en digital, ¿ya? Entonces, digamos que los canales pobres, podríamos decirlo así, podrían seguir emitiendo en digital, ¿ya? El tema es quién los va a ver, ¿ya? O sea, si va a haber aparatos de televisión con la tecnología analógica necesaria para verlos, ¿ya? Entonces hay ahí como una cuestión, ¿no?, que es importante tener en cuenta porque aunque la ley se aprobara ahora, tienen que pasar por lo menos 5 años para que se produzca lo que se llama el apagón analógico, ¿ya? Entonces habría 5 años todavía para fortalecer estos proyectos de alguna manera. Y eso yo lo pondría como el plan B, ¿ya? Pero yo creo que la apuesta en este momento, o sea, yo creo que hay que aprovechar este momento para el plan A, ¿ya? O sea, y hay que aprovechar de presionar, de visibilizar tanto hacia las instancias políticas, ¿ya?, y legislativas, pero también hacia las propias comunidades. O sea, yo creo que aquí parte del problema, podríamos decir, de la fuerza que tengan las televisiones comunitarias tiene que ver con su sustentabilidad social, es decir, con cuál es la valoración que hay en sus comunidades de estos proyectos, ¿ya? O sea, si finalmente la gente del barrio o del sector o de la comunidad de intereses que un proyecto representa va a venir a defender el proyecto, ¿no?, cuando sea el momento del apagón. O sea, va por ahí también la cuestión. O sea, los canales comunitarios no pueden entenderse como chiringuitos, ¿ya? O sea, como que es mi proyecto, el proyecto de mi colectivo y el proyecto de mi grupo, ¿ya? O sea, son proyectos que tienen obligaciones con su entorno. Y parte de sus obligaciones tiene que ver con que ese entorno los legitime como espacio de comunicación. Entonces yo más bien iría por ahí, como de reforzar, aprovechar este tiempo para reforzar ese entramado, ¿no?, de confianza y de empoderamiento también de los proyectos, ¿ya? Porque yo creo que incluso entre el plan A y el plan B puede que haya más opciones, ¿ya? Pero yo creo que lo importante es eso, potenciar a los proyectos en sus comunidades y también sensibilizar a estas comunidades sobre lo que implica esta digitalización y lo que puede significar para ellas también, en términos de perder este espacio, perder esta instancia. Hola, me llamo Paul Valder, soy de Punto Final y del Clarín de Chile, el clarín.cl. Bueno, veo un poco esta tramitación del proyecto de televisión digital como otra área, digamos, otra área del mercado, así como tuvimos, yo creo que en los últimos tiempos, que los juegos de azar se convirtieron en un espacio de mercado donde entraron empresas transnacionales, las concesiones, como hemos comentado aquí, en las autopistas, los puertos. Bueno, faltaba esto, ¿no? Faltaba esto, y como va la cosa es que claramente se va a convertir en un espacio donde van a participar grandes transnacionales. Y ya tenemos... hemos visto un poco los movimientos de propiedad, ¿no? Que Falabella se compró un canal de televisión, el grupo Luxich entra en el canal 13 y así, la cosa ya... Y bueno, y Chilevisión ya tiene un grande, ¿no?, una transnacional. Y bueno, yo me acuerdo que hace años le eché un vistazo a este proyecto original y me llamó la atención eso de la participación de la televisión comunitaria. Pero... la verdad me sorprendió. Ahora, lo que tú has comentado y lo que vimos en el video
eso ya no me sorprende porque eso es parte de este Congreso binominal, neoliberal, ¿no? Donde todo tiene que ver con una, digamos, un enfoque mercantil, ¿no? Cuando vimos al diputado Asbun, o sea, apurando las cosas, porque en el fondo no puede esperar, porque no pueden esperar los negocios, ¿no? Hay muchos negocios detrás de esto. Ahora, claro, lo que dijo el compañero, creo que es la única posibilidad de que se legisle y que sea el Estado el que determine el espacio para que la participación comunitaria, porque tú entras aquí a participar entras a la ley de la selva, del mercado, ¿no? Es como le pasa a las boticas de barrio frente a todas las cadenas van a desaparecer, ¿no? O sea, esa es la ley natural. Ahora, claro, yo creo que lo que estoy viendo aquí es que la cosa va de mal en peor, ¿no? Que esto puede terminar en algo mucho peor, o sea, una amplificación. O sea, tenemos una amplificación de Chilevisión, del grupo Luxich, de Falabella, es decir, ese tipo de... Tenemos más reality. Ahora, claro, ¿cómo poder defender ese espacio de comunidad, ¿no? Cómo poder colocar un discurso que sea distinto a lo que todo el mundo entiende por televisión, ¿no? Tú viste ahí un poco las consultas a los ciudadanos, que la televisión es fútbol, es reality, es entretención, 100% de entretención. Ahora, ¿cómo poder meter la idea de que es algo más, ¿no? De que como nosotros la entendemos, que la televisión, las comunicaciones son una herramienta de transformación política, ¿no? De que la televisión es ideológica, que en el fondo lo que está haciendo es la televisión llevarte a comprar la Falabella, no sé, ir al banco a endeudarte. Pero es como complicado alterar ese discurso, pero no es imposible, Ahora estoy pensando, claro, cómo ocurrió con Hidroaicén, ¿no? Hidroaicén, que es imagínate, o sea, cuántos millones de dólares hay ahí invertidos en esas campañas promocionales, y el proyecto está flaqueando, está cayéndose, ¿no? A pedazos. Entonces, yo creo que es bastante grave. Todos sabemos nosotros aquí que tenemos que ver con las comunicaciones, de que esto no es solamente un área del mercado, sino que es un área del mercado que está dentro de nuestras cabezas, que quiere influir ahí. Entonces, ¿cómo hacerlo para parar un poco este proyecto ahora, o sea, detenerlo hasta que tengamos otro congreso en no sé cuántos años más, y aguantarnos con la televisión analógica? Es complicado, ¿no? Es complicada la situación, y me gustaría conocer tu opinión. Bueno, sí, de hecho nosotros en la mesa a veces decimos que todo esto es como un ejercicio para cuando nos toque discutir la Ley General de Comunicaciones, ¿no? O sea, nosotros nos planteamos, digamos, como en ese horizonte utópico, podríamos decir, ¿no? O sea, que haya un momento en el que realmente podamos discutir la generalidad de los servicios de comunicación, bueno, de radiodifusión y de telecomunicaciones, porque digamos que es en esa articulación de las telecomunicaciones y de la radiodifusión que está todo lo que tiene que ver con la cultura digital, ¿ya? O sea, que es el entorno cultural y comunicacional en el cual estamos en este momento, digamos, nosotros, y van a estar las futuras generaciones. Y claro, por eso que digamos que vamos trabajando como en distintos niveles, ¿no? Trabajamos en la cuestión legislativa, ¿no? Intentando hacer como un seguimiento ahí, como una marcación cuerpo a cuerpo, ¿no? De los senadores, o sea, sabemos lo que hicieron el verano pasado, o sea, sabemos qué están presentando,
y por lo tanto después vamos a ver si realmente votaron lo que dijeron que iban a votar, ¿ya? O sea, a ese nivel de identificación que estamos, digamos, o sea, voten como voten, no va a ser gratis, ¿ya? No les va a salir gratis, porque cuando uno va a hablar con ellos, todos están de acuerdo con uno, ¿ya? Todos encuentran que lo hacemos regio, que gracias por el trabajo, que ustedes realmente están incidiendo en la discusión, pero para nosotros eso es, o sea, no nos dice nada si es que en el momento real de la discusión se vota pensando en los intereses comerciales, ¿ya? Y claro, los intereses comerciales están en la discusión, ¿ya? Y de hecho hay senadores que votan de manera, o sea, han presentado indicaciones contradictorias, ¿ya? O sea, presentan indicaciones a favor de la ciudadanía y presentan indicaciones en contra de la ciudadanía, ¿ya? O sea, hay senadores que presentan indicaciones contra el cobro y después más adelante presentan indicaciones a favor del cobro, ¿ya? Entonces, claro, ellos, a ver, en el fondo lo que están esperando también es ver la fuerza de los distintos lobbies, y nosotros ahí tenemos que ir, en términos de sociedad civil, como otro lobby, ¿ya? O sea, la lógica es esa, o sea, tener que ir, reunirse con ellos, explicarles los puntos, y intentar de esa manera incidir en esta discusión. Pero también vemos que de fondo es la misma lógica que vemos en el caso de las autopistas, que vemos en el caso del agua, ¿ya? O sea, y precisamente porque vemos ese horizonte es que nos permitimos entrar en esta discusión, ¿ya? Hay un sector de la comunicación alternativa, un sector de la comunicación, podríamos decir, de la contrainformación, que encuentra que hacer esto es ser, no sé, como que más o menos que uno, si uno entra, como que uno está negociando más o menos al ir a discutir con el Parlamento. Entonces ahí también hay como otro nivel de la discusión, que es como realmente cómo trabajamos de verdad para transformar el sistema de medios, ¿ya? O sea, porque yo creo que ahí también la sociedad civil, los movimientos sociales tienen que ponerse también hay un trabajo interno que no está todavía realizado, creo yo, ¿ya? Y que yo creo que eso en parte explica la falta todavía de visibilidad o de suficiente poder de este movimiento, podríamos decir, de democratización de la televisión, ¿ya? Porque para criticar la televisión, ahí sí que todo el mundo, digamos, está de acuerdo, ¿ya? Pero a la hora de, ya, pues, ¿y cómo pasamos a la acción? Ahí ya las decisiones o los grupos ya no piensan igual, ¿ya? Entonces ese es un punto también complicado, ¿ya? Un punto complicado hacia el trabajo interno de los movimientos, de la sociedad civil.